Bienvenidos todos, qué bueno los que están por primera vez acá en Global. Nos sentimos muy felices de que estén hoy aquí y lo que voy a enseñar hoy es el centro de lo que nosotros creemos. Si alguna vez te preguntaste, incluso si tienes tiempo viniendo a este lugar y tú mismo te has preguntado, ¿dónde está la base de nuestra teología? Teología es... teo viene de Dios y logía entonces viene de estudio, ¿no? ¿Cuál es la base de nuestro estudio en Dios? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Dónde está el fundamento de todo lo que nosotros creemos? Entonces tiene que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Permítame saludar a todos los que nos ven a través de la web, si estás en YouTube, si estás escuchando el audio, sea donde estés, abre tu mente, abre tus oídos, porque estoy seguro que lo que hoy vamos a aprender trae mucha esperanza a tu vida, ha traído mucha esperanza a mi vida. Y muchos de nosotros leemos la Biblia, pero no lo suficiente. Otros de nosotros no sabemos cómo está realmente dividida o seccionada, cuáles son sus partes. Y no saben cuántas veces una simple pregunta como ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Trae mucha confusión. ¿Cuánta gente ha dicho entonces yo no puedo realmente ser cristiano? Porque se hacen preguntas, ¿qué dice la Biblia sobre esto? La pregunta es, ¿cuál parte? ¿El Antiguo, el Nuevo Testamento, la ley de Moisés, lo que dijo Jesús? ¿A qué te refieres con esa pregunta? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y ¿sabes cuánta gente se resiste a la iglesia porque un día le dijeron, no, es que la Biblia dice tal cosa? Así que esa persona dijo, wow, si eso es lo que dice la Biblia, entonces yo no puedo con eso, yo no puedo vivir eso, yo no puedo cumplir eso. Y cuando muchos de nosotros recibimos nuestra primera Biblia, los que si algún día la recibiste, o escuchamos nuestra primera lección de la Biblia, nadie nos dijo que estaba organizada en tres pactos. Hay tres áreas donde ella está organizada. Me dijeron que era la palabra de Dios, me dijeron que todo lo que decía allí era verdad, que yo debía cumplir todo lo que estaba allí. No le pongas nada encima porque es sagrada. La reverenciamos, abrimos en algunas casas el Salmo 91 y lo dejamos allí para que proteja nuestra casa, pero no la conocemos. Así que nadie me dijo que habían tres secciones escritas en un contexto antiguo, específico y dirigido a tres diferentes áreas. Hay tres pactos: el pacto individual, el pacto con una nación y el pacto con todas las naciones. Pero eso no te lo dijeron a ti. No te dijeron que el pacto con Abraham era el pacto con una persona, con una sola persona. Se hizo ese pacto y que no tiene nada que ver contigo. Se le dijo fue a él, a Abraham. Abraham, por ti serán benditas todas las naciones. Abraham, de ti van a ser una simiente. Abraham. Así que hay una parte individual. Ahora, tampoco nos dijeron que había un pacto con una nación, con una sola, no con todas las naciones del mundo, sino con una sola nación, que era el pueblo de Israel. Pero tampoco nos dijeron que luego se aperturó un nuevo pacto, y que era el pacto con todas las naciones, y que el pacto que se había hecho con una nación quedó abrogado, quedó anulado, ya no tenía nada que ver con el nuevo pacto, y se hizo un nuevo pacto. Así que el hecho de que no me explicaran estas tres secciones de la Biblia, entonces trajo muchas consecuencias, y entre esas consecuencias veo tres. Unos abandonaron la fe, otros perdieron la fe y otros están perdiendo la fe, porque se vuelve tan confuso y se vuelve para muchos tan difícil de seguir. Y escúchame, si tú abandonaste la fe, o si tú perdiste la fe, o si tú estás perdiendo la fe por algo de lo que algún día leíste, me alegra de que estés aquí, o me alegra de que me estés viendo a través de YouTube o que me estés escuchando. Y hoy quiero que tengamos claridad acerca de cómo nosotros debemos relacionarnos con el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Que haya claridad
mucha claridad hoy, en el día de hoy, entre nosotros. Así que hoy vamos a hablar sobre una de las narraciones más importantes y ampliamente ignoradas que aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a referirnos a una reunión que hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y que muchos ignoran, pero que es muy importante para entender en qué es lo que los cristianos creen. ¿Dónde está el fundamento de la fe de los cristianos y el fundamento de la fe que hoy quiero seguir y que quiero que ustedes sigan entendiendo y comprendiendo lo que esto significa? Así que hace dos episodios de esta serie, en la parte número 1, descubrimos que el fundamento de la fe para la iglesia primitiva no era un libro, porque la iglesia primitiva, durante los primeros 400 años de la iglesia, no había Biblia. Ninguno de ellos pudo leer la Biblia porque no la tenían, no había sido recopilada como nosotros la tenemos. Yo no estoy diciendo que no existían los escritos del Antiguo Testamento y la Torá existía. Los del Nuevo Testamento en los primeros años estaban siendo escritos y en los otros años no los tenían. Luego fue que comenzaron a recopilarlos y no fue hasta el año 400 donde dijeron, estas van a ser nuestras escrituras. Y hay mucho fundamento, pero entendemos entonces que la base de lo que nosotros creemos está fundamentada en la resurrección. No en un libro, sino en un evento. Fue la pieza central de la predicación de los primeros cristianos. Allí colocaron toda su creencia, allí colocaron toda su confianza. Por eso ellos fueron tan audaces. De ser unos cobardes, pasaron a ser gente valiente, dispuesta a morir por Jesús. ¿Y quién no lo sería? Si tú ves que aquel a quien tú seguías murió y resucitó, sabes que jamás le temerás a la muerte. Y eso era lo que les caracterizaba. No le temían a la muerte. Jesús era irresistible. Créanmelo, era irresistible. Jesús era un ser encantador. En otras palabras, las multitudes iban donde Él estaba. Gente de diferentes trasfondos fueron atraídos por Él. Él era un imán para tantas personas, para tantas culturas. Su resurrección produjo que el mundo entero corriera hacia Él. Pero a medida que se formaba la iglesia primitiva, había una tendencia a volver a sus tradiciones familiares, porque la mayoría de estos hombres eran judíos. Y en lugar de vivir de acuerdo al nuevo pacto, ellos algunas veces iban hacia otra vez volver a las leyes judías. Y eso es lo que la iglesia muchas veces ha hecho. La iglesia entonces tiende a volver otra vez a la ley de Moisés y hacemos cosas o decimos cosas basados en esa pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Entonces agarramos y abrimos. Mira lo que dice. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Ya te voy a decir. ¿Qué dice la Biblia sobre las riquezas? Ya te voy a decir. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca de los cumpleaños? ¿Qué dice la Biblia? La pregunta es, ¿cuál parte de la Biblia estás leyendo? Porque está el Antiguo Pacto y está el Nuevo Pacto, y el Antiguo Pacto no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Pero lo usamos. Y muchos están confundidos. El cristianismo había conservado ese sabor judío. Y después de todo, los primeros creyentes eran judíos. Sus creencias estaban ligadas a lo que les habían enseñado de niños. Y les costó mucho no mezclar y hacer coincidir los dos pactos. Eso les costó mucho a ellos. Así que ellos trataron de meter los dos pactos en una licuadora y hacer un smoothie de eso. A mí me lo das de los dos pactos, por favor. Y se lo querían tomar, pero nada, los dos no, uno no tenía nada que ver con el otro. Eventualmente ellos descubrieron que no podían hacer coincidir los dos pactos, que no podían mezclarlos. Y la última vez que vimos la historia, cuando Pablo se convierte, recuerden que él era un judío muy celoso y fue en busca de los cristianos para matarlos. Y la última vez que vimos esto,
que él anteriormente era Saulo de Tarso y se convirtió en un creyente, y luego entonces nosotros vemos cómo se convierte en ese apóstol Pablo. Él y su amigo Bernabé estaban en Antioquía, entonces hablándole, porque en Antioquía solo habían no judíos, como ellos le llamaban, gentiles. Y quiero que se aprendan esa palabra gentil, porque la voy a usar mucho a partir de ahora, ¿ok? Pero ¿quién es un gentil? Es un no judío, punto. Es alguien que no vive de acuerdo a las normas de los judíos. Así que los creyentes judíos, de regreso a Jerusalén, escuchan sobre esto y envían a muchos misioneros a Antioquía, para que ellos lleven un mensaje. Y este es el mensaje que estos llevan: mantener la ley de Moisés es una condición para la salvación y la inclusión. Imagínense, los gentiles, los no judíos se convierten. ¿Y cuál es el mensaje que llevan? Miren, está bien que se hayan convertido a Jesús, pero ahora tienen que mantener la ley de Moisés, porque si no, no pueden ser incluidos a esa nación que va Dios a salvar. Y veamos lo que dice en Hechos 15, verso 1. Dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los creyentes: a menos que ustedes se circunciden conforme a ¿qué? A la tradición de Moisés, a las leyes que había escrito Moisés, no pueden ser salvos. Para los judíos, la circuncisión era la marca evidente del antiguo pacto en una persona, más que todo en un hombre. Si un niño a los 8 días no le cortaban el prepucio del pene, que esa es la circuncisión, entonces no llevaría en su propia vida la marca del antiguo pacto. No solo eso, sino que ese niño no habría derramado sangre. Tenía que derramar sangre por sí mismo, y esa es la manera como derramaba sangre. Así que ellos creían en una especie de salvación por cirugía. Pueden imaginar a un hombre gentil entonces yendo a la sinagoga y diciéndole a su esposa: no, mi amor, tranquila, no te preocupes, cariño, ve, yo te espero aquí en el auto. Porque lo que pensaba: si entro ahí me tiene que hacer esa cirugía, y solo de pensarlo cierro las piernas. Era lo que pensaba un hombre gentil. Wow, tengo que hacer todo eso para ser creyente. ¿De verdad me tienen que meter en el cuartico y hacerme la operación? No estoy dispuesto. No, mi amor, ve tú sola. Así que en aquel tiempo la carga la llevaban los hombres, no tanto las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos estaban combinando ¿qué? Las enseñanzas de ¿quién? De Jesús con las enseñanzas de ¿quién? De Moisés. Ustedes tienen que cumplir, y dentro de las que hay que cumplir, una de las más importantes es que se circunciden. Así que veamos qué dice el verso 2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Así que Pablo dice: no, un momento, no es así. Ahora, ¿por qué? No había Biblia, no había Nuevo Testamento, y estos hombres eran la única autoridad. En otras palabras, ellos no pueden decir: no, un momentito, miren lo que dice aquí. No, ellos aún no habían escrito nada. Así que por eso ellos se plantaron firmes. No puede ser lo que ustedes están diciendo. No es así. Y el líder principal de este grupo fue Santiago. Pero miren que Pablo y Bernabé establecieron ese serio debate con ellos, porque Pablo tenía una claridad increíble. Él había visto que si había un nuevo pacto que Jesús había establecido, y cómo lo estableció muriendo en la cruz, el antiguo quedaría completamente derogado. Pero seguían empeñados en mezclar. Y escúchame, la costumbre de la iglesia es hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo veo que es tan fácil para los cristianos ir al Antiguo Testamento y mezclar con el Nuevo y decir: mira lo que dice aquí, así que yo tengo que cumplir esto porque aquí es lo que dice esto y tal? Y se confunden a la gente, y no sé cuántas veces tú te has sentido confundido con todas estas cosas. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto. ¿Con quién? Con los apóstoles y con los ancianos. Recuerda, no había nada escrito. Pedro no había escrito, Juan no había escrito, Santiago no había escrito. El líder de la iglesia en este momento era Santiago. ¿Y quién es Santiago? Muy importante ese dato.
el hermano de Jesús. Nosotros los hispanos le llamamos Santiago, pero realmente su nombre es Jacobo. Y usted dirá, ya va, no, ahora me confundió más. ¿Y por qué le decimos Santiago? Bueno, por cosas nuestras. Porque San viene de santo y Tiago viene de Jacobo. Por eso es muy común que entre los portugueses exista el nombre Tiago. Santiago, porque era San Jacob. San Jacob, Santiago. El nombre llegó a ser Santiago, pero bueno, ustedes lo entienden, era el hermano de Jesús. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿qué tendrías que hacer tú para que tu hermano creyera que tú eres Dios? ¿Qué tendría que hacer tu hermano? Te cambio la pregunta, ¿qué tendría que hacer tu hermano para que tú creyeras que él es Dios? Mi hermano Dios, no es así. Le hieden los pies. O sea, porque ¿qué no conoces tú de tu hermano? Pero este hermano de Jesús llegó a creer, yo fui hermano de quien es Dios. Se hizo hombre y ahora se convertía en el líder de la iglesia. Así que miremos entonces cómo ellos estaban discutiendo el asunto de mezclar la ley y de unirla y hacerla una sola. La relación de un gentil, de uno judío con la ley de Moisés, esa era la discusión. ¿Qué haremos con los que no siguieron la tradición de Moisés y ahora se convierten? Y ellos tenían que establecer su Antiguo Testamento. No olviden, la mayoría de los primeros cristianos fueron judíos y se guiaban por el Antiguo Testamento. Y ahora ellos querían que los creyentes gentiles se guiaran también por el Antiguo Testamento y comenzaron a mezclar. Y la pregunta es, ¿deben los gentiles vivir y creer como los judíos para ser cristiano? ¿Debe un gentil vivir y creer como un judío para ser cristiano? Y veamos lo que dice en el verso 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, y esto es muy importante, fariseos. A ver, ¿cuándo usted recuerda los fariseos? Yo los recuerdo en la crucifixión de Jesús, porque el sumo sacerdote era un fariseo, porque el secretario del sumo sacerdote era un fariseo, porque los fariseos fueron los mayores enemigos de Jesús. Ahora estos fariseos se volvieron cristianos. Ahora entonces les hago una pregunta más. ¿Qué tiene que pasar para que aquellos que crucificaron a Jesús luego se hayan vuelto cristianos? ¿Qué tuvo que haber ocurrido? Jesús tuvo que haber resucitado. ¿Sí o no? Y ahora entienden por qué los fariseos se convirtieron. Porque ante la resurrección no había razón para no creer. Hasta los fariseos se convirtieron, pero como los fariseos eran celosos de la ley, estos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, entonces dicen, ¿qué dicen ellos? Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Porque esa es la primera parte, circuncidarlos para que entren a la nación que va a ser salva. Porque el antiguo pacto era un pacto con una nación. El nuevo pacto, el que estableció Jesús, es con todas las naciones. ¿Ven la diferencia? Y para que tú entres a esa nación tenías que circuncidarte. A ver, ¿cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano los hombres. ¿Cómo se sienten con eso de que se tenían que circuncidar? Respiren profundo, ya no. Felices, ¿verdad? Relajados, relájense. Oh, qué bueno. Pero ahora entienden lo que estaba pasando en aquel momento. Si usted no se pone en los zapatos de los gentiles, usted no entiende. Claro, como ellos eran judíos y lo habían circuncidado a los 8 días, ellos estaban relajados, ni se recordaban cuando los circuncidaron. Pero para un hombre como yo, de más de 40, pensar en eso me produce escalofrío. Era todo un asunto, todo un problema. Veamos qué sigue diciendo entonces en el verso 7. Dice, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Ahora recuerden que Pedro, 10 años después de la resurrección, aún no entendía, aún no creía que un no judío podría ser justo y aceptado en el nuevo pacto. Y Pedro toma la palabra.
después de una larga discusión. ¿Y qué dice Pedro? Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Así que Pedro durante 10 años solo le había hablado a su propia nación, porque él no creía que alguien que no fuera judío podría ser salvo. 10 años duró en eso, mientras que Pablo se fue a Antioquía a predicarle a los gentiles. Pablo lo había tenido muy claro. Ya lo había hecho. Y él había tenido una claridad. Y Pedro entonces recuerda ese suceso que acontece en la casa de Cornelio, quien era un soldado, un centurión romano. Y él ve cómo en la casa de Cornelio los gentiles reciben el Espíritu Santo, y él se queda asombrado de esto. ¿Y qué sigue diciendo? Él dice, Dios que conoce, ¿qué conoce Dios? El corazón humano. En otras palabras, Dios no vive por actos que ustedes hagan, por corderos que sacrifican, o por si se visten de una manera o de otra. Dios conoce el corazón humano. Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Recordó lo que ocurrió en la casa de este centurión romano llamado Cornelio. Y es imposible para nosotros, los cristianos del siglo XXI, comprender el cambio sísmico asociado con estas 5 últimas palabras. Lo mismo que a nosotros. Quizá usted no puede abrazar esto, pero ellos son judíos y ellos creían solo nosotros como nación. Y si alguien quiere salvarse, tiene que pasar a ser primero judío, como parte de nosotros. Y los hombres lo primero que tienen que hacer como señal de eso es circuncídense. Y tienen que cumplir la ley de Moisés. Y ahora Pedro está diciendo, no, lo mismo que a nosotros. Ellos son iguales que nosotros delante de Dios ahora. Por el nuevo pacto ahora ellos pasan a ser iguales a nosotros. Y esta es una nueva visión del mundo. El mundo cambiaría. La manera como ellos verían a los gentiles cambiaría. Pedro aclara que Dios ha abierto las puertas a aquellos que un día estuvieron fuera. Lo que antes estaba reservado única y exclusivamente para los judíos, ahora está disponible a todos sin mediación de la ley, sin que se cumpla la ley. Esto era de gran alegría para los que escuchaban, para los gentiles, porque habían unos gentiles esperando en Antioquía a ver qué iban a decidir. ¿Nos circuncidamos o no? Porque si el asunto es circuncidarte, no entramos. Eso era el punto. Ahora, estos piensen en eso. Él dice, lo mismo que a nosotros. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Eran enemigos de los judíos. ¿Alguna vez ha leído un salmo y a David orando por los gentiles? Le voy a decir lo que David oraba por los gentiles. Dice, Señor, quiébrale los dientes en su propia boca. Señor, que mueran sin ver hijos, y que si llegan a tener hijos, que primero se mueran ellos antes de que nazcan sus hijos. Así oró David por los gentiles. Y usted dice, pero ya va. ¿Ese es el David que escribió el Salmo 23? Sí. ¿Y por qué David oraba así? Porque David le habían enseñado que todas las naciones estaban excluidas y que los únicos salvos eran los judíos. Ahora entienden el cambio que esos hombres tenían que dar. Ellos te veían a ti y a mí como enemigos, como gente execrable. Es más, los judíos llamaron a los no judíos perros. Perros. Ellos son perros. Así nos veían los judíos. Ahora entienden todo el cambio que estos discípulos están dando. Era un cambio de raíz. Era un cambio muy profundo. Y veamos lo que sigue diciendo en Hechos, en el verso 10, capítulo 15. Entonces, sigue diciendo, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro estaba claro, nadie puede cumplir la ley de Moisés. Si para algo sirvió el antiguo pacto, era para demostrar que ningún ser humano se puede salvar a sí mismo, porque no hay justicia alguna que un ser humano pueda hacer para salvarse.
Si algo queda demostrado en la ley es que la ley no salva a nadie. Lo único que hace la ley es condenarnos, condenarnos y condenarnos. ¿Qué tan realista es esperar que los adultos, criados en una cosmovisión y unas costumbres diferentes, adopten instantáneamente lo que los judíos devotos adoptaron cuando eran desde bebés? ¿Qué lógica tiene esperar que alguien de 40 años pueda vivir como vivió alguien que nació en el judaísmo? Era algo muy difícil de pedirle. Lo que sigue es tan sutil como tan importante. Y escúchame, dice entonces Pedro, no puede ser más bien como ellos. Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice Pablo? No puede ser. Pedro, perdón. No puede ser, no podemos caminar de esa manera. No, más bien como ellos. Nosotros creemos que somos salvos es por la gracia, no por cumplir la ley. Eso es lo que entendemos. Y la implicación es esta. De toda esta discusión, esta es la implicación. Y quiero que atiendas, abre tu mente, abre tus ojos, abre tu corazón. Esta es la implicación de esa reunión llamada el Concilio de Jerusalén. Fue la primera y más importante reunión después que Jesús murió. Y esto fue lo que ellos establecieron en esa reunión. Nosotros los judíos, seguidores de Jesús, debemos movernos hacia su dirección y no esperar que ellos se mueven hacia nuestra dirección. Si hay que moverse de dirección, es nosotros los judíos movernos en la dirección de los gentiles y no esperar que los gentiles se muevan hacia nuestra dirección. ¿Cuál era la dirección de los gentiles? Creer que sin mediación de la ley podemos ser salvos. Creer que el sacrificio de Jesús es suficiente y que somos salvos por gracia y no por cumplir una serie de mandamientos. Si nos vamos a mover hacia alguna dirección, que sea esa la dirección que nos movemos. Y no esperar que ellos se muevan hacia nuestra dirección. Y pasaron 20 años. 20 años hasta que Pedro se dio cuenta de que la eclesía, esa iglesia que había, ese movimiento que había levantado Jesús, no era el judaísmo 2.0. ¿Qué es la iglesia? No, judaísmo 2.0, una actualización mejorada del judaísmo. No, la iglesia no es esa. Y los que están en la iglesia ya deben darse cuenta de eso. Nosotros no somos judaísmo 2.0. Nosotros somos algo totalmente nuevo. Completamente nuevo. Completamente diferente. Nosotros no somos un complemento del judaísmo. No somos una mejora del judaísmo. Jesús no era un I de enlace. Y ley y... No, Jesús no es un I de enlace. No, no es un complemento. No había mezcla, combinación. Era solo Jesús. Santiago, o mejor dicho, Jacobo, tomó la palabra y recuerda lo que los profetas dijeron y les habla acerca de lo que un día habían prometido. Y concluye con esto. Allí en Hechos 15:19, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Pueden leer eso conmigo? Vamos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra! Entienda, si seguimos pensando que ellos van a cumplir la ley, que ellos se van a circuncidar, que tienen que cumplir esos mandamientos, ¿saben qué estamos haciendo? Poniéndoles traba. Y la implicación es que el arreglo de Dios con Israel debe ser eliminado de la ecuación. Que si hubo un pacto de Dios con Israel, fue con Israel, pero el nuevo pacto deroga el antiguo. Ya el antiguo concluyó. Lo que Santiago dijo a continuación fue asombroso y creo que es una gran declaración que ignoramos muchas veces. ¿Sabes lo que dice a continuación? Recuerde, a 300 millas al norte se encontraban un grupo de gentiles que se habían convertido a Jesús esperando la respuesta de esa gran reunión, el Concilio de Jerusalén. Y lo que viene a continuación define tu relación con más de la mitad de la Biblia en español hasta el día de hoy. ¿Qué dice Santiago? Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual,
de la carne de animales estrangulados y de sangre. Escúchame, yo no quiero hacerte aburrido esto ni complicado, pero solo quiero que pienses en un momento acá. Santiago dice, no debemos de ponerles trabas. Vamos a decirles que se abstengan ¿de qué? De lo contaminado por los ídolos, 1, de la inmoralidad sexual, 2, y de los animales estrangulados y de sangre. Y quiero que entiendan algo, por favor, quédense conmigo. No se pierdan, no se distraigan. Hay 3 cosas que Santiago propone, y pareciera que esas 3 cosas las sacó así como del sombrero. Como que agarró y dijo, esto y esto, 3 cosas. ¿Saben cuántos mandamientos hay en la ley de Moisés? 600. Y él dijo, agarremos 3 cositas. Lo peor es que esas 3 no están en la ley de Moisés. Y uno dice, ya va, pero Santiago, ¿de dónde estás sacando eso? Porque estos 3 asuntos pareciera ser una selección muy cuidadosa de toda la ley. ¿Por qué Santiago sugiere que envíen ese mensaje en particular a los gentiles? Les diré por qué. Dice, en efecto, desde tiempos muy antiguos Moisés ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. ¿Qué tiene que ver la ley de Moisés predicada en las sinagogas con estos 3 mandamientos que aparecen en el Nuevo Testamento? ¿Por qué estos? ¿Por qué no dijo, no, más bien digámosles, no matarás, no robarás, no adulterarás? ¿Por qué Santiago no colocó esos? ¿Por qué dijo, vamos a colocarles 3? 1, que se abstenga de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual y de los animales estrangulados o de sangre. 3. Y uno dice, ya va, ¿y dónde quedaron los 10 mandamientos? ¿No les parece? ¿Y dónde están los 10 mandamientos, Santiago? ¿Qué te pasó? Por lo siguiente, entendamos, esos mandamientos no tenían nada que ver con guardar la ley de Moisés. No tenían nada que ver. Y usted dirá, ajá, ¿y entonces con qué tenían que ver? Les diré con qué tenían que ver. Esos mandamientos tenían todo que ver con mantener la paz en la iglesia. Porque la iglesia de aquel momento era conformada por judíos creyentes y gentiles creyentes. Y estaban pidiendo a los creyentes gentiles que hicieran concesiones por el bien de la unidad. Porque está bien, ustedes son gentiles y se convirtieron, pero escúcheme bien, cuando ustedes se comen algo que llevaron a un templo de ídolos y vienen y dicen, hermano, vamos a hacer un picnic, y ustedes se traen eso y ahí están los creyentes judíos, ellos se van a sentir ofendidos y no van a querer comer con ustedes, y luego ustedes se van a sentir ofendidos porque ellos se fueron. ¿Entienden lo que Santiago estaba queriendo? Hey, estamos juntos, judíos, gentiles, vamos a llevárnoslas bien. Guarden esas 3 cosas y nos les llevaremos bien. La ley dietética estaba cableada en la conciencia judía. Se trataba de mantener la paz, no la ley. Los judíos son muy estrictos con las leyes dietéticas. Por eso la comida kosher, porque la comida kosher guarda un estricto sistema de procesamiento. Nunca van a combinar leche con carne en la comida kosher. Hay muchas cosas que ofenden en la cultura judía, y por eso el judío, cuando compra en los automercados, busca el sello kosher. En aquel momento no existía eso, ¿no? Pero existían gentiles y judíos compartiendo un mismo lugar. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Esto es muy importante, porque lo único que revela algo importante para nosotros es abstenerse de la inmoralidad sexual. Y yo quiero que ustedes entiendan, este fue un llamado de Santiago a decirle a los gentiles que debían evitar un comportamiento inmoral, pero no por lo que define el Antiguo Testamento. Porque entiendan, la inmoralidad sexual en el Antiguo Testamento casi que ni existe. Y quizás esto les asombre a muchos. La inmoralidad sexual en la ley de Moisés casi que ni existe. Usted dirá, pero ya va, ¿cómo puede ser eso? ¿Saben quién definió nuestras conductas morales de acuerdo a como cristianos, cómo debemos vivir moralmente en cuanto a nuestro sexo? Les voy a decir quién: el apóstol Pablo. Y saben que lo que Pablo habló sobre nuestra conducta sexual no tuvo nada que ver con lo que dijo Moisés, sino con lo que dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Fue definido por Pablo, lo enseñó en Antioquía. Durante más de un año, Pablo vinculó el comportamiento sexual al nuevo mandamiento de Jesús, abstenerse de la inmoralidad sexual. El antiguo pacto, la ley de Moisés, no tiene fuente de acceso al comportamiento sexual de lo que es la iglesia. Ellos podían acostarse en el antiguo pacto, léalo usted mismo. Ellos podían acostarse con una esclava, ellos podían comprar una mujer. Léalo en la ley de Moisés, ahí está. Nosotros, ¿por qué no hacemos eso? Porque nosotros entendemos que lo que hacemos con nuestra vida sexual puede ofender a nuestro prójimo, puede afectar a nuestro prójimo. Porque yo no puedo ver a la mujer como una esclava o como un objeto. ¿Y quién fue el que le dio a la mujer, al género femenino, una identidad, un valor en toda la historia de la humanidad? Les diré quién lo hizo Jesucristo. Jesucristo trató a la mujer con dignidad, porque antes de Jesús la mujer no fue tratada con dignidad, no contaba en la ecuación de ninguna cultura. Jesús le dio valor a la mujer. Y de ese valor que Jesús le da a la mujer fue que Pablo nos enseñó cómo vivir en nuestra moralidad sexual. ¿Qué les parece? Y no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Y esto tiene una gran implicación. Escúchenme, el Antiguo Testamento no era la fuente de referencia con respecto a ningún comportamiento para la iglesia. En otras palabras, nosotros no guardamos los 10 mandamientos. Y les voy a decir por qué. Porque no son nuestros mandamientos. Los tuyos son mejores. Y usted dirá, pero ya va, ¿qué de no matarás? ¿Tú crees que cuando amas a tu prójimo como a ti mismo lo matas? Jesús dijo, ámense como yo los he amado. Si tú amas a otro como Jesús te amó a ti, ¿lo matarás? ¿Robarás? ¿Adulterarás? ¿Calumniarás? No. Porque cuando tú amas a otro como Jesús te amó a ti, ¿sabes? Solo harás una cosa. Te entregarás por los demás y los amarás profundamente. Te lo aseguro. De esa manera vivimos. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Así que nuestro pacto es menos complicado. No tenemos 600 mandamientos. No, nuestro pacto es menos complicado, pero es más exigente. Se los aseguro. Y muchos preguntan, hey, en cuanto a la generosidad, escúcheme, ¿será que doy el 10% o no? Les diré, no, tienes que ser más generoso aún de lo que fueron los judíos. Porque tu pacto es menos complicado y es que más exigente. Nosotros tenemos algo mejor, lo que Jesús nos dio. Y este fue un día extraordinario para la iglesia. ¿Sabes que ellos cuando recibieron eso, hey, solo guarden la paz dentro de la iglesia, vivan de esta manera, guarden la paz? Cuando ellos recibieron esa noticia se sintieron tan felices. Los líderes de la iglesia liberaron a la iglesia de la cosmovisión, el sistema de valores y las regulaciones de las escrituras judías. Y Jesús lo habló en el Sermón del Monte. Lo he cumplido, he aterrizado el avión, he completado la obra que un día se me dijo que hiciera. Los profetas judíos lo que hicieron fue predecir que un día lo que había sido para una nación claudicaría, se abrogaría y ahora la salvación vendría a todas las naciones. 20 años después de la resurrección de Jesús, la iglesia finalmente se separó del judaísmo. ¿Cuándo se separó? En esa reunión que aparece en Hechos 15 y de la cual les he hablado hoy. Así que entendamos, las escrituras judías son la historia de fondo de la historia principal. ¿Y cuál es la historia principal de Dios? Dios formando la iglesia. Nosotros somos la historia principal de Dios. Nosotros somos la historia principal de Dios. Y sí, fue una historia violenta. Una historia a veces inquietante. Sí, el Antiguo Testamento muestra que nadie puede salvarse a sí mismo y la historia es violenta. ¿Y cómo es la historia? Primero, Dios es el fundador de todo, el creador de todas las cosas. Segundo, Dios es el Padre. Jesús viene y nos enseña el Padre Nuestro. Ningún judío, ninguno, ni Moisés, ni David, ni Abraham le llamó a Dios Padre. Solo uno comenzó a llamarle Padre. ¿Quién es? Jesús. ¿No les llama la atención eso?
A mí me llama poderosamente la atención. Jesús nos muestra a Dios como Padre. Así que concluimos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchos han perdido la fe. Otros no pueden confiar y dicen, es que yo no puedo vivir de acuerdo a eso. No, es que eso es muy difícil ser cristiano. No, es que yo no puedo ser cristiano. No, yo no puedo. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Porque esta pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre eso?, ha sido la peor pregunta que los cristianos han hecho durante toda la historia. Así que quiero pedirles una cosa. Ya dejen de preguntar qué dice la Biblia. ¿Está bien? Ahora pregúntense, ¿qué quiere Jesús de mí? Y si viven de esa manera, vivirán amándose, agradando a Dios y bendiciendo la vida de otros. Y esa es la mejor manera de vivir. Así que entiendan, la Biblia no creó el cristianismo. La Biblia no crea el cristianismo. La resurrección de Jesús creó el cristianismo. Pedro, Santiago y Pablo eligieron desentrañar la fe cristiana de las escrituras judías. Divorciaron ese día la fe cristiana de las escrituras judías. Yo tengo una pregunta, ¿ya tú las divorciaste? ¿O sigues intentando unirlas, mezclarlas y te enredas y tratas de explicar? Ya va, pero es que ahí en el Antiguo Testamento dice, y bueno, yo no sé, será o no, ay, no. Y ahora entienden por qué la gente no viene. La iglesia se ha vuelto repelible a la gente. Hemos sido tan complicados. La fe no es complicada. Es más exigente, pero no es complicada. Es ámense los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Deberíamos hacerlo. Hechos 15:19. Y aquí termino. Las palabras de Santiago fueron tan poderosas. En mi juicio, por lo tanto, que no debemos hacer que sea difícil para los gentiles que se están volviendo a Dios. ¿Sabes cuántos jóvenes han sido expulsados de la iglesia? ¿Cuánta gente ha sido expulsada de la iglesia porque no se parece a mí? No, porque mira qué raro, mira lo que usa, mira cómo habla, mira lo que dice. No, pero es que yo creo que él no puede ser cristiano, porque mira cómo se comporta. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Qué tal si a partir de hoy a todos les decimos, las puertas están abiertas, son bienvenidos? Por mí no hay problema. Yo solo te voy a amar a ti como Jesús me amó a mí. Y escúchame, me encanta la pregunta, ¿qué haría Jesús? Jesús se comportaría de esta manera que yo me estoy comportando. Jesús haría esto, lo que yo estoy haciendo. Jesús ocultaría esto que yo estoy ocultando. Jesús mentiría como yo estoy mintiendo. Jesús hablaría de esta manera en que yo estoy hablando del otro. Jesús criticaría de esta forma en que yo estoy criticando. Jesús chismearía de esta manera en que yo chismeo. Jesús hablaría a espaldas como yo estoy hablando. ¿Se dan cuenta que cuando siguen la vida de Jesús, toda su vida cambia? Toda su vida cambia. Así que ya no más. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? No, ya no más. Ahora es, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué dice Jesús sobre esto? ¿Cómo actuaría Jesús acerca de esto? ¿Qué tal si te colocas en pie y vamos a orar? Vamos a orar ahí donde estás. Quizá me estás viendo desde tu oficina, desde tu casa, desde donde estás, pero hoy puede marcar un día muy significativo. Y a ti que te ha dado miedo entregarle toda tu vida a Jesús, creo que hoy es un buen día para que le des ya toda tu vida a Jesús y decirle, Señor, toda mi vida es para ti. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque hoy lo entendemos mejor. Hoy entendemos mejor este nuevo pacto, un pacto de gracia. Y como creyentes te pedimos perdón si alguna vez hemos colocado trabas. Yo lo hice durante muchos años porque no entendía estos principios. Señor, que como iglesia jamás le coloquemos trabas a nadie que quiera venir a Jesús. Que todos sean bienvenidos, porque todos han sido invitados,
porque es una salvación para todas las naciones, para todas las culturas del mundo, para todos. Y que a partir de hoy vivamos como tú viviste, pensemos como tú piensas, caminemos y sigamos tus pisadas, Señor, que son las mejores que podemos seguir en toda nuestra vida. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por venir. La próxima semana comenzamos la serie Héroes. No te la pierdas. Adiós.